Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En esta ocasión vamos a dejar por un momento la temática que estoy siguiendo en los temas bíblicos que estoy presentando y subiendo a, a YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de otro tema. Eh, La razón por la que hago esto es porque he estado escuchando videos que alguien me ha mandado y que aparecen en el internet y que están hablando acerca de la iglesia adventista, eh, y que en la doctrina de la iglesia adventista se han introducido cambios con respecto a las cosas que nosotros creemos como palabra de Dios, como doctrinas verdaderas. Se señala que en un principio la iglesia tenía un concepto de las cosas, tenía una creencia que es diferente a la que tenemos hoy. Se está hablando acerca del Espíritu Santo. Se está hablando acerca de Dios y acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando vamos a hablar acerca de Dios o acerca de Jesús o acerca del Espíritu Santo, estamos pisando un terreno delicado porque nosotros los seres humanos podemos creer en Dios y tener conceptos acerca de Dios de distintas maneras, pero como que somos criaturas, personas pecadoras, no podemos entender todo acerca de Dios con plenitud, porque ni siquiera las criaturas de Dios que están con Él en su trono, en el paraíso, aún los ángeles, no pueden entender todo lo que tiene que ver con Dios, porque Dios es el creador. Dios está por encima de toda su creación y aún los ángeles, que son seres que Dios ha creado y que están con Él, y otros que estuvieron con Él pero fueron engañados por otro ángel en el que en el cual el pecado comenzó. Me refiero a Lucifer. Aunque fueron seres celestiales, fueron engañados por el pecado, se rebelaron contra Dios y hoy son el diablo y los demonios. Es un terreno delicado porque está más allá de la comprensión humana, de lo que nosotros podamos entender. Cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra y se hizo un ser humano y murió y resucitó para la redención del ser humano, también es un terreno sagrado que no podemos entender con la comprensión humana tan limitada. ¿Cómo es posible que una misma persona sea Dios eterno, verdadero Dios, y que a la vez sea un ser humano? No lo podemos entender, pero si en la Biblia eh, es difícil, difícil no, es imposible que podamos entender
todo con respecto a Dios y todo con respecto a Jesús, de quienes más se habla en las Escrituras, cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, estamos también pisando en un terreno santo. Y también nuestra mente está limitada para poder entender con exactitud. Y aún después que Cristo venga y estemos en su reino para siempre, aún los seres humanos que somos criaturas, a quienes Dios redime a través del plan de la redención que se cumple a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros nunca podremos llegar a una comprensión con exactitud quién es Dios porque nosotros no somos Dios. Sin embargo, sí hay cosas que podemos saber y debemos saber. En las Escrituras, en la Sagrada Biblia, hay cosas que podemos entender, hay cosas que no podemos entender. La misma Biblia dice que hay cosas reveladas para nosotros los hombres, pero hay otras que son misterio. Y esas cosas que son misterio nosotros no las podemos entender. Con respecto a nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos nuestras creencias basadas en lo que la Biblia dice. En las observaciones que se hacen, se señala como que la iglesia ha dejado de creer como debía creer, porque la iglesia debía creer como creyeron los pioneros que formaron la iglesia. Y señalan que en estos tiempos la iglesia se ha deslizado, se ha apartado del camino de Dios porque se ha estado cambiando la enseñanza, se ha estado cambiando la doctrina bíblica. Y con respecto al Espíritu Santo, se señala que hoy en día la iglesia cree una cosa como al principio creía distinto con respecto a esto mismo. Fundamentalmente tiene que ver con el papel del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo una persona divina? ¿Es el Espíritu Santo Dios? Porque sabemos por la Biblia que Dios el Padre es el creador del universo, que existe más allá de su creación, porque Dios hace su creación, pero Él está fuera, porque Él está por encima de su creación. Cristo también está por encima de la creación, pero al venir a la tierra, el Hijo de Dios al venir a la tierra y hacerse Cristo sea el ungido o Jesús el Salvador o el Mesías, el representante de Dios en la tierra, nosotros no podemos entender todo esto, pero en nuestra iglesia adventista del séptimo día ha habido cambios en cuanto a la manera de creer y en cuanto a la manera de creer nosotros en Dios. Y eso ha traído como señal que la iglesia adventista está dejando sus caminos y está siguiendo una senda equivocada. Ciertamente, en nuestra iglesia, igual que en la humanidad,
pero específicamente en nuestra iglesia estamos pasando por momentos difíciles. Nunca, como en este tiempo en que vivimos, ha habido tantas personas que se han separado de la iglesia adventista, señalando a la iglesia adventista o atacando a la iglesia adventista de haber dejado de ser el pueblo de Dios, porque la iglesia ha dejado de cumplir con la voluntad de Dios y enseñar la doctrina pura. Y entonces se separan de la iglesia y hay varios grupos que se separan de la iglesia y señalan a la iglesia adventista como algo que está en confusión, que ya no es el pueblo de Dios, que ya no es el representante de Dios, y entonces atacan a la iglesia. A veces se oye mencionar acerca de las sendas antiguas. Para personas que han sido adventistas y se siguen llamando adventistas, pero que no están dentro de la iglesia adventista propiamente dicho, o aún estando dentro de la iglesia adventista propiamente dicho, ha habido cambios, indiscutiblemente, porque estamos en un tiempo donde la iglesia está siendo zarandeada. Parte del zarandeo de la iglesia es enseñar doctrinas y enseñanzas que no son correctas. Que se levanten dentro de la iglesia personas diciendo y dando enseñanzas que están en contra de lo que las escrituras señalan. Cuando nuestra iglesia comenzó, a este momento hay una gran diferencia. Y como que ha habido cambios en nuestra iglesia adventista del séptimo día, cambio con referentes o refiriéndose a distintos aspectos de doctrina, distintos aspectos de creencias y de acción. Debemos, para explicar esto, debemos hablar un poco acerca del origen de nuestra iglesia. ¿Cómo surgió la iglesia adventista del séptimo día? Antes del año 1843, Guillermo Miller, así como otros predicadores en el mundo, comenzaron a hablar de la inminencia de la venida de Jesús. En Estados Unidos, que fue donde nació la iglesia adventista del séptimo día, Guillermo Miller predicó que Cristo venía en 1843. Después se dieron cuenta con respecto a la profecía de los 2300 días o 2300 años, que había eh, un dato que habían pasado por alto y el cumplimiento de esta profecía, al fin del cual, cuando terminara la profecía, vendría Cristo, quedó señalado en 1844 para el 22 de octubre de 1844. Como resultado de esta predicación, de los distintas iglesias protestantes de Estados Unidos,
comenzaron a salir personas y se unieron al grupo de los creyentes que estaban convencidos que Cristo vendría en 1844. Entre esos creyentes estaba Helena Harmon, que después llegó a ser Elena White, y su familia o parte de su familia. Estaba entre ese grupo de personas José Bate y los pioneros de la iglesia adventista. Pero como Cristo no vino en 1844, hubo un descalabro, una situación difícil entre todos los chasqueados porque Cristo no vino. Unos dejaron de creer en que Cristo volvería, otros siguieron poniendo fechas y surgieron distintos tipos de personas, distintos grupos de personas que dieron base a otras creencias como iglesias evangélicas, pentecostales. Para ese tiempo surgieron los testigos de Jehová, surgió la iglesia del Mormón y también surgió la iglesia adventista. No exactamente en 1844, pero sí por la influencia de la predicación de Guillermo Miller y alrededor de esa fecha se fueron formando grupos aparte y de uno de esos grupos salió la iglesia adventista, que en su origen, en su principio, no querían organizarse como una religión o como una iglesia, como una organización eclesiástica, porque pensaban que tener una organización sería mal delante de Dios. Los líderes de la iglesia, los pioneros de la iglesia, venían de diferentes credos que estaban unidos con respecto a su creencia de que Cristo venía, pero Cristo no vino. Al pasar el tiempo, finalmente, el grupo de personas que formaron el núcleo de donde salió la iglesia adventista se dieron cuenta que necesitaban una organización por distintas razones, necesitaban la organización y entonces se formó la iglesia adventista del séptimo día después. Digo después porque los primeros pioneros de nuestra iglesia, que ya estaban formando la iglesia adventista, no guardaban el sábado. Ellos guardaban el domingo como las demás religiones eh, evangélicas de Estados Unidos. Pero a medida que el grupo fue estudiando, llegaron a conocer la doctrina del santuario. Llegó el momento en que entendieron que el sábado era el día de reposo. Llegaron a saber que debían predicar el mensaje de los tres ángeles y la iglesia nació con esta doctrina del santuario y en la predicación de los tres mensajes evangélicos, pero en cuanto a distintas creencias tenían distintas opiniones. Y este fue el origen de la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, entre los pioneros de la iglesia estaba Jaime White. Jaime White pensaba o era cristiano, pensaba que Cristo había sido creado. Hubo otros que tenían esa opinión, otros tenían otra opinión. Entonces,
se desprendían que debían ponerse de acuerdo en cuanto a qué cosa la iglesia iba a creer, qué doctrinas la iglesia iba a enseñar. Para establecer la doctrina dentro de la iglesia, y de paso voy a decir que estoy diciendo esto a rasgos muy grandes, porque quiero llegar a una finalidad con respecto a esto, pues para tener la doctrina que se necesitaba, que la Biblia enseña, la iglesia comenzó a estudiar. Este grupo de pioneros comenzaron a estudiar y la creencia de la iglesia, las cosas que se establecieron como doctrina, se fueron estableciendo poco a poco. Por ejemplo, una doctrina distintiva de la iglesia adventista, la doctrina del santuario, porque finalmente la iglesia adventista entendió que cuando Guillermo Miller decía que Cristo venía en 1844, era porque Cristo vendría a limpiar el santuario y la creencia era que el santuario era la tierra. Pero la iglesia adventista llegó a entender que el santuario se refería al santuario celestial. Pero esa doctrina, al igual que las otras doctrinas, se fueron estableciendo con el estudio que se hacía de la Biblia. Aunque para este entonces Dios había levantado, primero había tratado de levantar a dos personas, uno llamado Hassan Foss, otro llamado William Foy, para que fuera su representante como un mensajero, como un profeta de Dios. Ellos no aceptaron y entonces Dios llamó a una jovencita llamada Elena Harmon, que más tarde se conoció como Elena White porque se casó con Jaime White. Pero la doctrina de la iglesia, aunque tenían a Elena White como uno de los pioneros de la iglesia, la doctrina de la iglesia, repito, no fue establecida por visiones o mensajes especiales que Dios envió a la iglesia a través de Elena White, sino que la doctrina se estableció bajo la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la palabra de Dios. Elena White fue enviada como sierva de Dios, como mensajera de Dios, para hacer una obra especial en el desarrollo, en el establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella también llegó a entender, llegó a comprender la doctrina verdadera porque Dios la inspiró, al igual que inspiró a los otros pioneros para que se fueran poniendo de acuerdo con respecto a lo que se debía creer, a lo que la doctrina adventista debía enseñar. Voy a señalar algunas cosas aquí que son serias y necesarias de entender. Por ejemplo, cuando Elena White se casó o cuando Elena Harmon se casó con Jaime White y se convirtió en Elena White, era una muchachita que no había cumplido 18 años y sin embargo a esa edad se casó con Jaime White. Si ese matrimonio de Elena y Jaime White hubiera sido en esta época en Estados Unidos, Jaime White tendría problemas con la justicia
porque se había casado con una mujer menor de 18 años. Por lo tanto, una persona que todavía no estaba declarada por la ley aquí para poderse casar, pero ya en ese entonces ellos se casaron, no era un problema porque en ese tiempo no existían las leyes que existen hoy, pero Elena White era profeta, Jaime White era arriano, creían en Cristo como la primera criatura de Dios, no como Dios. Y así, cuando la doctrina del santuario llegó a conocerse en la iglesia, fue estudiando la Biblia. Pero la iglesia era adventista, pero no del séptimo día, porque la iglesia no guardaba el sábado. Fue un miembro de la iglesia adventista, de la iglesia bautista del séptimo día, quien trajo el conocimiento del sábado a la iglesia adventista. Y entonces la iglesia aceptó el sábado y llegó a ser la iglesia adventista del séptimo día. Elena White era profeta y no guardaba el sábado, más aún con respecto a la reforma pro salud, a la alimentación de la iglesia. Elena White era profeta y comía carne de puerco, y Jaime comía carne de puerco porque no tenían el conocimiento de la doctrina bíblica, estaba comenzando la iglesia. Entonces, ellos criaron puercos, pero llegó el momento en conocer la enseñanza del régimen alimenticio y ellos dejaron de comer puerco. José Beit, otro líder de la iglesia, fumaba, pero dejó de fumar. No guardaba el sábado, comenzó a guardar el sábado. Y así, poco a poco, nuestros pioneros fueron estudiando y se fue estableciendo la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuánta diferencia hay entre todo eso y esto que nosotros creemos hoy y estamos enseñando? Pero no es la única diferencia. Hay otras diferencias más. Por ejemplo, en cuanto a la forma de creer de la iglesia adventista, en cuanto al realce que se le daba a la ley de Dios sobre la gracia de Dios, la iglesia siguió estudiando y llegó a entender que el ser humano es salvo por la gracia de Dios y que eso se alcanza mediante la fe y que la observancia de la ley de Dios no se tiene como un mérito por el cual se puede uno salvar, sino como resultado de la salvación que una persona alcanza cuando cree en el plan de la redención, cree en el Evangelio, en lo que Dios ha hecho y por la fe en lo que Dios ha hecho con nosotros, somos salvos como resultado de la salvación. Entonces se obedece la ley de Dios y otras cosas más que en el próximo tema seguiremos analizando. En este tema llegamos hasta acá y continuamos aquí mismo en el próximo tema. Comparte este tema especial que estoy teniendo, este y los demás que vienen, con las demás personas para que también puedan ser beneficiados. Nos vemos en nuestra próxima grabación.